A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos sintonizan el día de hoy. Es un honor darles la bienvenida a un programa más de Hablando con Dios, un ministerio de la comunidad Casa de Bendición. Estamos con ustedes todos los lunes a partir de las 5 de la tarde a través de los 930 AM de Radio Costa Rica. Ponemos a su entera disposición nuestra línea de oración y acompañamiento espiritual, que es el 8318-7361. Tenemos además reuniones presenciales todos los martes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la tarde en nuestra sede física en Sabanilla de Montes de Oca, 100 metros al oeste de la Plaza de Deportes. A mano izquierda, una casa blanca con portón negro. También les extendemos una especial invitación a nuestras reuniones virtuales de estudios bíblicos todas las noches a las 7:30 mediante la plataforma vía Zoom. Pueden solicitar su acceso al mismo número de contacto que les compartí, 8378-7361. Y de esta manera les invitamos a fortalecer y a perseverar su caminar cristiano con todas las enseñanzas que ustedes pueden tener y en las que pueden participar. Además, los invitamos a buscar programas que tenemos grabados en nuestro canal de YouTube, que sería youtube.com/Casa de Bendición CR. Así que, bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer una oración, dándole gracias infinitas al Señor por este momento, por esta oportunidad que nos da de congregarnos, de escuchar su palabra y también de aprender y de recibir una instrucción que Él quiere darnos. Padre Santo, te damos infinitas gracias por esta tarde en que nos permites estar en torno a ti. Señor, te pido que bendigas a todas las personas que de una u otra manera se conectan con nosotros en este momento o después van a recibir esta enseñanza, Padre Santo. Te pido que toques corazones, Señor, que abras esos oídos espirituales, Señor, que dispongas nuestra mente, nuestros sentidos espirituales, Señor, para conocer más de ti, porque en la medida en que nosotros te conocemos, Señor, en esa medida podemos entender todo lo que tú tienes para nosotros, todos los planes, los proyectos y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas. Así que, Señor, te damos infinitas gracias. Te pido que bendigas a todas las personas, Señor, que nos escuchan y que esto pueda llegar a más personas para que cada vez hayan más fieles, Señor, más gente que te conoce y que tenga sed y hambre de ti. Amén. Bueno, esta tarde vamos a hablar de la justicia y de la misericordia del Señor. Sabemos que la justicia y la misericordia del Señor son atributos inseparables y armónicos para dentro de lo que es Dios. Por un lado, la justicia exige rectitud y paga por el pecado, ¿verdad? Y por otro lado está la misericordia, que por su parte nos ofrece un amor inmerecido y por tanto un amor que perdona. Vemos cómo la cruz de Jesús es ese punto de encuentro donde la justicia se llevó a cabo y la misericordia nos fue dada a cada uno de nosotros. La justicia conlleva la aplicación de un castigo que es merecido porque hemos actuado mal, ¿verdad? Porque hubo una mala acción de por medio. Mientras que la misericordia consiste en ese perdón, en esa compasión hacia la persona que hizo la falta. Nosotros como seres humanos faltamos muchísimo, ¿verdad? Y nos equivocamos mucho. Entonces, esa misericordia y ese perdón, esa compasión es hacia nosotros. Estos dos atributos forman una unidad en el carácter del Señor. Son una sola cosa. Él es justo y Él es misericordioso a la vez. Vamos a ver un poco lo que es la justicia divina.
Por definición, la justicia divina es ese juicio recto y santo de Dios, que sí, que requiere que el pecado sea castigado, ¿verdad? El fundamento de esta justicia es que Dios es santo y por lo tanto Él no puede tolerar la injusticia o el pecado, ¿verdad? Y quiere que todo se haga en rectitud, que todo se haga en bien, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad de la justicia divina? Defender al oprimido. Y también, por lo tanto, va a asegurar, al hacer las cosas bien, al procurar que las cosas se hagan bien, se asegura un orden moral, o sea, hay un orden, hay un bienestar, hay un respeto para todas las personas, ¿verdad? Vamos a ver la misericordia divina. Por definición, es la bondad inmerecida, es compasión y amor permanente que retiene el castigo que la humanidad merece. Esto vean qué hermoso, ¿verdad? O sea, aunque nosotros nos merecemos por nuestro mal proceder un castigo, la misericordia es esa bondad que no nos merecemos. Es un regalo que el Señor nos quiere dar, ¿verdad? Es esa compasión y es ese amor eh, infinito que el Señor tiene por nosotros. ¿Cuál es la naturaleza de la misericordia? Bueno, que es activa, ¿verdad? O sea, es algo que está ahí, no es inerte. Y no busca la muerte del pecador, sino que todo lo contrario, busca su redención. O sea, que haya un perdón, que haya un propósito de cambio, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la misericordia divina? Bueno, pues remediar las carencias de todos los seres humanos, ¿verdad? Y extender el perdón, o sea, darnos el perdón. Podemos decir en síntesis que la cruz, a través de la cruz, nosotros del sacrificio de la cruz tuvimos un rescate, ¿verdad? Entonces vemos ahí un equilibrio. La misericordia no suspende la justicia, sino que la cumple mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El resultado lo vemos en la cruz, ¿verdad? Dios es justo al castigar el pecado que todos nosotros cometimos en Jesús, pero es misericordioso primero porque escogió a su único hijo para venir y pagar ese precio por nosotros. Y segundo, porque nos salva, ¿verdad? La misericordia es una justicia que salva. La verdadera justicia busca corregir el mal y la misericordia proporciona ese camino, ¿verdad? Por donde nosotros debemos de movernos, por donde debemos dirigirnos. ¿Y cómo es que nos movemos en ese camino? A través del arrepentimiento. O sea, cuando hay realmente un propósito de no volver a hacerlo y un propósito de cambio en nosotros. Finalmente vemos que Jesús pagó esa deuda del pecado y esa es la justicia, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Para ofrecernos salvación. Eso es misericordia. Entonces vemos cómo la misericordia triunfa sobre el juicio para las personas que se arrepienten. En la vida práctica, debemos nosotros los creyentes instarnos a hacer justicia, a amar la misericordia y andar humildemente ante Dios, ¿verdad? O sea, en la medida en que nosotros somos humildes, reconocemos nuestros pecados y hay un propósito de cambio, una intención de cambio. También implica reflejar esa compasión hacia el prójimo, ¿verdad? O sea, si yo recibo misericordia, tengo que dar misericordia, ¿verdad? Y entonces de esa manera hay una integridad moral, o sea, nosotros actuamos correctamente, no solo recibimos, sino también damos. En la palabra de Dios hay muchísimas referencias a su misericordia para con su pueblo. Si vemos en el Antiguo Testamento, hay
más de 290 versículos que hacen referencia a la misericordia del Señor. Y en el Nuevo Testamento, 70 versículos contienen declaraciones directas de la misericordia del Señor hacia su pueblo. ¿Esto qué nos dice? Que Dios fue misericordioso siempre con su pueblo. Un ejemplo que tenemos es que Dios fue misericordioso, por ejemplo, con los ninivitas, que ellos se arrepintieron al oír la predicación de Jonás. Porque Jonás en esa predicación lo que hizo fue describir a Dios como un Dios clemente y piadoso, dice la palabra. Ya lo vamos a leer en Jonás 4:2, que dice así: así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Entonces vemos cómo este versículo nos confirma que Dios es un Dios misericordioso y lleno de amor, generoso. Por su parte, David, en el Salmo 145, en los versos del 8 al 9, dice: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Este es otro versículo que nos confirma la misericordia del Señor para con su pueblo. En la palabra de Dios también se habla de la justicia de Dios y de la ira que Él tenía sobre el pecado del pueblo. De hecho, la justicia perfecta de Dios es una característica que lo define, ¿verdad? Él mismo, lo vemos, él en Isaías 45:21, donde él mismo se define como un Dios justo. Dice así: declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vemos entonces cómo el Señor, él mismo se declara justo, es inherente a él la justicia. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 4, dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo el Señor, a través de la palabra, Él confirma, eso es como que nos reafirma, ¿verdad? Que debemos de saber y tener la plena confianza de que Él es un Dios justo que está ahí, ¿verdad? Que así, que Él hace valer la justicia, pero también es misericordioso con nosotros. En el Nuevo Testamento, Pablo explica detalladamente por qué viene el juicio de Dios, y eso lo vemos en Colosenses, capítulo 3, verso del 5 al 6, que dice así: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ok, el Señor está ahí y Él no va a tolerar esto que nos señala aquí en Colosenses. Él no lo tolera, y ahí es donde Él ejerce la justicia. Vemos que en la palabra de Dios también se muestra el hecho de que Dios es un Dios misericordioso, pero también se revela que es justo y que un día Él va a venir a impartir justicia
por el pecado del mundo. La misericordia de Dios no sustituye a la justicia. No es que Él es misericordioso y se va a olvidar de todo lo malo que hemos hecho. No, Él hace cumplir su justicia, Él la cumple. En la cruz, Jesús asumió ese castigo por la justicia que exigía el pecado, ¿verdad? Había una exigencia que el pecado estaba haciendo y Cristo vino y Él asumió eso por nosotros, ¿verdad? Al quedar satisfecha la pena mediante su sacrificio, ¿qué es lo que sucede? Se abre un camino para que la misericordia alcance al pecador, el pecador que busca redención, ¿verdad? Y que es transformado por un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y esto qué es lo que hace? Es que esto transforma el juicio en una gracia inmerecida, ¿verdad? Porque nosotros no estamos pagando por eso, sino que fue Jesús el que pagó por nosotros. Así como Cristo murió por los pecadores, Él también demostró la justicia de Dios, ¿verdad? Su muerte en la cruz exhibió la justicia de Dios. Y esto es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 3 del 24 al 26, que dice así: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de los pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Palabra de Dios. Podemos decir en otras palabras que todo el pecado desde Adán y Eva hasta el momento de Cristo estuvo bajo la paciencia y la misericordia de Dios. En su misericordia, Él eligió no castigar al pecador, lo cual sabemos que requiere una eternidad en el infierno para todos los pecadores, ¿verdad? Y este hubiera sido lo justo, ¿verdad? El haber perdido el pase a la eternidad. Sin embargo, Adán y Eva no fueron destruidos inmediatamente, ¿verdad? Cuando ellos comieron el fruto prohibido. Por el contrario, el Señor lo que hizo fue preparar al Redentor. Y eso lo vemos en Génesis, capítulo 3, verso 15. Dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Aquí el Señor estaba haciendo referencia a Jesús y a lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? En el sacrificio de la cruz. Veamos, por ejemplo, a David y el pecado que él cometió con Betsabé. La caída de David como rey después de ese pecado fue muy dura, ¿verdad? Pero la gracia de Dios fue mucho más grande para él y él logró vencer ese capítulo tan eh, tremendo en su vida. Muchas personas se han hundido en las profundidades del pecado, ¿verdad? Y han sido impulsadas a buscar la misericordia al comprender que Dios perdona, ¿verdad? A aquel que está realmente arrepentido, ¿verdad? Si el Señor perdona cualquier pecado, pero tiene que haber un arrepentimiento de nuestra parte. Y una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado desafortunadamente siempre va a estar. Pero Dios en su misericordia nos sostiene
y nos permite salir adelante. Entonces vemos que el mensaje del Señor es un mensaje de perdón. Dios manifiesta su clemencia, por ejemplo, en David. ¿Cómo lo hizo? Al enviar al profeta Natán. ¿Qué es lo que hace Natán con David? Confrontarlo, ¿verdad? Decirle, o sea, ¿qué hizo? Lo que hiciste estuvo mal. Entonces, como resultado de esa confrontación que Natán le hace a David, David reconoce, ¿verdad? Y él se contrista, se entristece, ¿verdad? Profunda y realmente. Y él no se arrepintió, no porque las cosas hayan salido mal, porque sabemos que David, ¿verdad? O sea, cometió adulterio con Betsabé, manda prácticamente a matar al esposo de Betsabé para que ella quede libre y justificar un poco, encubrir un poco su falta. Betsabé queda embarazada y pierde ese niño. O sea, las cosas realmente salieron mal, pero David no se arrepintió porque eso salió mal. Él se arrepintió porque se dio cuenta de la gravedad que había cometido con su actuar, que él había ofendido a Dios y que había perjudicado a su prójimo. Eso fue lo que a él realmente lo, lo conmovió, ¿verdad? Por ese, o sea, de las consecuencias de su proceder. Vemos en 2 de Samuel 11:26 que dice, pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. Estas palabras de 2 de Samuel expresan una declaración tan profunda, son son como relámpagos y nubes negras en un horizonte que presagiaban una tremenda tormenta, ¿verdad? O sea, realmente el Señor estaba, lo que David había hecho era fatal. La gran enseñanza de este pasaje es que el pecado trae consecuencias y graves, pero la gracia de Dios se manifiesta con el arrepentimiento del pecador. Y es lo que David hace. Él llora por su pecado, por supuesto. Ya el daño está hecho, ya no se podía, o sea, no se podía retroceder el tiempo, ¿verdad? Él no podía restaurar los daños. Betsabé ya había cometido adulterio, David ya había cometido un crimen, ¿verdad? Y vemos cómo esta historia, como en muchas, cada persona debe tomar decisiones que muchas veces traen consecuencias muy serias y a largo plazo. Entonces, esto es un ejemplo que nosotros debemos de tener para ser valientes, ser obedientes y tratar de agradar siempre al Señor. Natán, por su parte, él, dentro de estas decisiones que la gente toma, Natán, por su parte, tenía que enfrentar una decisión muy seria y era el llevar un mensaje de juicio al rey. Y eso para Natán podía significar su muerte si el rey se enojaba, ¿verdad? Como podía suceder, porque el rey era el rey. Sin embargo, Natán fue valiente y fue obediente en cumplir la misión que el Señor le había dado, ¿verdad? Él fue fiel al Señor y él asumió el riesgo. Sin duda, él había tenido que haber estado en la presencia del Señor antes de, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor le dijera cómo hacerlo, qué decir, cómo decirlo, ¿verdad? Entonces vemos que esto es lo que nosotros debemos de buscar cuando, o sea, cuando buscamos a Dios, eso es lo que debemos hacer, buscar dirección, buscar una guía de cómo hacer las cosas, de cómo actuar y ser fuertes y valientes y cumplir lo que el Señor nos manda. Vemos que en el caso de Natán, su intrepidez
y fidelidad, lo que hicieron, lo que provocaron fue que él se convirtiera en un ejemplo, como decimos, de alguien que dio la talla. Él realmente cumplió a cabalidad lo que el Señor le había dicho y con la actitud correcta. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 2 al 3, dice así: Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Esto lo que nos dice es que, bueno, que nosotros nos debemos, primero dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que si somos perdonados por nuestros pecados, sabemos que Dios es un Dios justo, nosotros tenemos que andar fortalecidos, ¿verdad? Y saber que la gracia y la misericordia de Dios nos acompaña, número 1. Número 2, debemos de buscar creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, porque este mensaje tiene que pasarse de uno a otro para que llegue a más y más personas. Y de esa manera compartimos, dice el verso 3, nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. O sea, así es como nosotros damos la talla. Vemos que las palabras pronunciadas 1000 años después se podían aplicar a la vida de Natán, ¿verdad? Eso es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, eso es lo que nosotros al final debemos de concluir, ¿verdad? Lo hemos hecho bien, hemos dado la talla, hemos cumplido, hemos dado la batalla y hemos acabado la carrera. ¿Por qué? Porque hemos guardado la fe. Sabemos que después del pecado y de sus consecuencias, el Señor nos ofrece la victoria, ¿verdad? En su amor, Dios envió a su propio Hijo, ¿verdad? Y eso lo vemos en Juan, capítulo 3, verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la victoria que el Señor nos dio, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados y el pase a la vida eterna. Cristo pagó por todos y cada uno de los pecados que todos nosotros hemos cometido. Y así Dios fue justo, ¿verdad? Y Él hizo justicia al castigar el pecado. Y también puede justificar a los pecadores que reciben a Cristo por la fe, ¿verdad? Y eso lo vemos en Romanos 3:26. Dice así: lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La justicia y la misericordia de Dios quedaron evidenciadas, demostradas en la muerte de Cristo en la cruz. En la cruz se aplicó la justicia de Dios en su totalidad. ¿Y sobre quién se aplicó? Sobre Cristo, no sobre nosotros, que éramos los que debíamos estar ahí, ¿verdad? Y también se extendió la misericordia de Dios por completo. ¿A quiénes? A nosotros. Entonces vemos como la misericordia perfecta de Dios se aplicó a través de su justicia perfecta. Y eso en nosotros solo debe dar una enorme, inmensa gratitud hacia Dios, ¿verdad? Porque realmente quien pagó por nosotros era el que menos tenía que pagarlo y los que recibimos el beneficio
de ese pago fuimos nosotros. Entonces esto solamente es un significado del gran amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Si vemos al hombre tullido de Betesda, Jesús le dijo, no peques más, ¿verdad? En Juan 5:14. El hombre de Betesda tuvo ahí una promesa del Señor de que es posible tener una vida victoriosa, ¿verdad? Después de que él estuvo años en que no podía moverse, el Señor le dijo, ve y no peques más. O sea, él estaba en libertad. El Señor le ofreció victoria y libertad. Esto implica que es absolutamente factible apartarse del pecado, del vicio, que muchas veces parece posible y casi imposible, muchas veces es, o sea, imposible, muchas veces lo vemos imposible de vencer o difícil de dejar. Pero el Señor nos permite hacer ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. Si vamos a 1 Corintios 6, verso 11, dice así, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Vemos cómo este verso confirma que ya nosotros hemos sido lavados, santificados y justificados. O sea, cualquier pecado en nosotros ya no tendría por qué tener raíz si ya el Señor nos lavó, nos santificó y nos justificó. Sin embargo, nosotros muchas veces preferimos la parte cómoda, ¿verdad? O sea, porque esto implica un esfuerzo, un cambio, ¿verdad? En nosotros, pero muchas veces preferimos quedarnos como estamos en vez de dar ese paso. El mismo apóstol Pablo, él no termina sus días temiendo la posibilidad de una caída espiritual, sino él confía en la promesa de que el Señor lo librará de toda obra mala y lo preservará para su reino celestial. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4, verso 18, que dice así: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, nosotros no tenemos que tener miedo, simplemente tenemos que tomar una decisión, como decía anteriormente. Decidámonos agradarle al Señor y actuar de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Otro ejemplo que vemos en la palabra de Dios está en Miqueas 6. Aquí vemos cómo hay como una discusión, un juicio divino donde Dios confronta a Israel por su ingratitud, ¿verdad? A su pueblo, porque es ingrato, porque es deshonesto, porque tiene una falsa religiosidad. En lugar de rituales, Dios nos pide tres cosas fundamentales, y eso está en Miqueas 6, verso 8. Que Él nos pide actuar con justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Él. Y Él recalca que Él quiere de nosotros una vida transformada, de verdad real, no un sacrificio superficial. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no puede ser, o sea, para el Señor no es válido que yo diga, bueno, voy a hacer esto por estos días y ya después vuelvo a lo mismo. No, realmente tengo que haber una transformación desde adentro. Veamos en Miqueas, vamos a empezar desde el verso 1. Dice así: escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu pleito ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Montañas, escuchen el pleito del Señor, presten atención, firmes cimientos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo, presenta una acusación contra Israel. Pueblo mío,
¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, dice el Señor. Y continúa el Señor diciendo, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón, a Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Setín hasta Gilgal, y reconoce que el Señor actuó con justicia. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo Dios convoca a los montes, ¿verdad? Como testigos de ese caso contra su pueblo, ¿verdad? Y Él les recuerda sus actos de amor, cómo Él fue redentor de ellos, cómo los sacó de Egipto, para contrastarlos con la infidelidad del pueblo, ¿verdad? Vemos cómo hay una falsa religiosidad versus una verdadera devoción. Y eso está en el verso 6 y 7, dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Dice el pueblo, ¿verdad? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Pero es el pueblo el que pregunta si debe hacer este y este sacrificio, si este funciona, si este otro sacrificio funciona. Pero el Señor en el verso 8 les deja claro que los rituales no sustituyen la rectitud moral. Y lo que Dios le pide al pueblo queda aquí en evidencia en el versículo 8, que dice así, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el Señor. Y viene aquí lo que nos pide, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. En este último palabra de Dios, en este último versículo, este es el versículo central que resume todo lo que Dios desea de nosotros como sus hijos. Vamos a ver, el primero es hacer justicia. ¿Eso qué implica hacer justicia? Actuar con integridad y rectitud. ¿Haciendo qué? Protegiendo a los más vulnerables. Amar la misericordia, ¿qué implica? Ser compasivos, ser leales, reflejar el amor de Dios a los otros. Si yo recibo misericordia de Dios, yo tengo que dar misericordia a mis hermanos. Y después dice andar humildemente con Dios. Eso significa vivir en sumisión y en obediencia, reconociendo que su autoridad sobre nuestras vidas. En la medida en que nosotros reconocemos que nosotros dependemos del Señor, yo le obedezco en todo lo que Él me pide. Yo acudo a Él cuando tengo que hacer, cuando necesito guía, siempre. Yo le pongo mi vida, le ofrezco mi vida al Señor. Entonces, eso es andar en humildad. Muchas veces este término de humildad se malentiende. Pero es vivir sabiendo que nosotros somos propiedad de Él, ¿verdad? Y que vivir sumisos a Él no significa, somos esclavos, sí, esclavos de amor, ¿verdad? Para Él. Pero Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Dependemos de Él para vivir, para salir adelante, para actuar, para trabajar, para relacionarnos con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios. Aquí podríamos nosotros preguntar, ¿qué seguridad tengo yo de que no voy a caer si alguien como David cayó en el pecado? ¿Verdad? Nosotros tenemos 4 cosas que David en aquel momento no conoció. Aunque no es que, eso no quiere decir que nosotros seamos humildes a los problemas,
seamos inmunes a los problemas o a las tentaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener problemas, va a venir el enemigo a tentarnos. Pero nosotros alabamos al Señor por el que Él es bueno y Él nos da su gracia y su misericordia. Vamos a ver esas 4 cosas que en el Antiguo Testamento David no tenía y que nosotros ahora, después de Jesús, las tenemos. La primera es que Jesús es nuestro representante. Él intercede ante el Señor por nosotros. Y eso era algo que era imposible en el Antiguo Testamento, porque Jesús no estaba, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús intercede directamente al Padre por nosotros cuando nosotros estamos intentando al menos hacer las cosas como Dios manda, como Jesús quiere que las hagamos. Si vamos a Hechos 7, verso 25 dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Ellos no lo comprendieron porque no conocían a Jesús, no sabían, ellos estaban esperando al Hijo de Dios. Pero eso es algo que nosotros sí tenemos. Y eso nosotros debemos de aferrarnos a eso con todas las fuerzas. Sabemos que el Señor intercede por nosotros. Y yo le digo, Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, ¿qué paso debo dar? ¿Hacia dónde debo dirigirme? Y si fallo, pero yo he estado en una comunión directa con el Señor, Él intercede por nosotros ante Dios Padre. La otra cosa que David no tenía es que nosotros estamos cubiertos por la oración de Jesús. Si vamos a Juan, capítulo 17, verso 15, dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ahí vemos cómo Jesús oró por nosotros antes de ir a la cruz y esa oración sigue vigente. Él ora por nosotros. ¿Y qué cosa más maravillosa es eso que nosotros podemos contar con que el Señor ora por nosotros siempre y cuando yo me arrepienta, siempre y cuando mi corazón sea humilde y sumiso, siempre y cuando yo busque hacer la justicia? La otra cosa es que nosotros poseemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese fue el regalo. Eso fue lo que el Señor nos dejó una vez que Él subió al cielo. Si vamos a Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este verso es hermosísimo, porque dice que Él ha derramado su amor en nuestro corazón. O sea, nuestro corazón está lleno del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es esa guía, es esa persona que está con nosotros, que nos dice qué hacer, cómo hacerlo. Y nos guía a toda verdad, ¿verdad? Si vemos a Juan, si vamos al capítulo 16 de Juan, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos va a anunciar solo lo que el Dios Padre le diga, solo lo que Jesús le diga, eso es lo que el Espíritu Santo nos va a decir y nos va a anunciar lo que está por venir. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mantener
nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu limpio para no contristar al Espíritu Santo y poder dejar que Él nos guíe, que Él nos hable. De otra manera, no vamos a poder escuchar su guía, ni escuchar el consejo que el Espíritu Santo nos da. La otra cosa que David no tenía y nosotros sí, es que nosotros disponemos de todas las escrituras, que eso, como dice la palabra, es la espada del Espíritu. Si vamos a Efesios 6, verso 17, dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos toda la palabra del Señor, es el gran instructivo que nosotros como cristianos debemos de seguir. Ahí está todo condensado, todo. O sea, si yo necesito guía, luz, consejo ante cualquier situación, todo está en la palabra de Dios. Y eso es algo que en el Antiguo Testamento no tenían. Sin embargo, nosotros lo tenemos. Entonces, definitivamente, nosotros podemos, sí, podemos caer, pero, o sea, por la misericordia del Señor nos podemos levantar y el Señor nos saca adelante. Nosotros podemos ser más que vencedores, como dice en Romanos 8:37, y eso no es solo una frase ahí poética. Eso es una promesa tangible que nosotros tenemos, es algo real, a lo cual nosotros debemos de estar siempre pegados de esa palabra. Somos más que vencedores. Eso no se queda en el papel, sino que más bien eso se debe convertir en una meta que es alcanzable para nosotros. ¿Cómo? A través del amor y de la gracia de Jesús, que fue el que nos rescató. ¿Verdad? Solo por el amor y por su gracia es que nosotros podemos ser más que vencedores. Entonces esa es una meta que nosotros tenemos. Si vamos a Judas capítulo 1, verso 24, dice así: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Palabra de Dios. Vemos cómo esta palabra dice que Jesús es poderoso para guardarlos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria y con alegría. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros podamos presentarnos ante Él limpios, puros, justos. Gracias a qué? A su misericordia. Solo el amor de Dios es el que nos permite tener acceso a eso. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Y bueno, esto es algo muy importante, porque muchas veces o no reconocemos nuestros pecados, no somos conscientes de nuestros pecados, o peor aún, sabemos que están ahí, pero nos da vergüenza admitirlos. Entonces nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Nosotros no podemos guardarnos nada. El Señor no nos va a juzgar, Él no nos va a juzgar por eso. Es muchísimo más lo que nosotros dejamos de recibir de bendiciones, de gracia y de misericordia de Dios, que el hecho de esconder o de obviar o de evitar reconocer un pecado. Tenemos que pedirle al Señor también que nos dé claridad de reconocimiento de pecado, porque muchas veces decimos, no, pues eso no es pecado, eso es normal.
Eso es mi carácter, yo soy así y no. Entonces tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos, que nos dé esa humildad para reconocer realmente cuándo fallamos, cómo fallamos y confesarlo y que haya un arrepentimiento genuino para no volverlo a hacer. No volverlo a hacer, perdón. El resultado final es que todo el que confía en el Señor Jesús se salva de la ira de Dios y se beneficia de su gracia y su misericordia. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y también, como dice Pablo en Romanos 5, verso 9, dice así: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Palabra de Dios. Pues vean qué hermoso esto, con cuánta razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, para ir concluyendo, nosotros debemos de reconocer que para poder tener acceso a la misericordia del Señor, nosotros debemos de vivir en justicia. Así como recibimos la justicia, tenemos que darla. Tenemos que ser misericordiosos, ¿verdad? Y vivir en humildad. O sea, tenemos que amar la misericordia y andar, o sea, ser humildes. Y esa humildad requiere un reconocimiento de la soberanía del Señor sobre mi vida. En el tanto y cuanto yo reconozco que el Señor es mi Dios, mi Rey, que yo le pertenezco, que gracias a Él tengo acceso, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, yo tengo acceso a la cruz del Calvario. En esa medida yo le agrado al Señor y puedo recibir su misericordia. Dios es justo y también es misericordioso. Sabemos que esas dos cualidades son una en Él. Entonces, vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por todo lo que Él hace, por ese amor que Él derramó en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y cómo Él, que es un Dios justo, es también misericordioso con nosotros. Entonces, bueno, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que tus misericordias se renuevan cada mañana en nuestras vidas, Señor. Sabemos que cada día, cada mañana, Señor, es una nueva oportunidad que tú nos das para agradarte, para, para hacer las cosas de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros, para ese propósito de vida que tú tienes en nosotros, Señor. Gracias por esa oportunidad de levantarnos, por esa hoja en blanco que nos permites escribir, Señor, de tu mano. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, por ese amor inmerecido, por esa gracia inmerecida, Señor, porque solo porque tú nos amas es que nosotros tenemos ese pase a tu misericordia, Señor. Permítenos, Señor, ser humildes y reconocer cuando no estamos actuando bien, Señor, reconocer nuestros pecados y que haya un arrepentimiento sincero, no de la boca para afuera, Señor, sino que realmente haya un cambio en nuestras vidas que permita que, que el Santo Espíritu entre en nuestras vidas, Señor, y nos guíe, nos lleve por el camino que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que tú, Señor, eres justo y no te pedimos que borres nuestros pecados,
pero sí te pedimos, Señor, que nos pongas un corazón dispuesto, Señor. Un corazón que te ame primero, Señor, que ames a nuestro prójimo, Señor, que amemos a nuestros hermanos, Señor, porque así como tú nos amas, así nosotros debemos de amar a los demás, a los que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Señor, porque tú con ese sacrificio en la cruz, Señor, realmente nos diste todo, Señor. Nos diste todo lo que necesitábamos para estar aquí, que sabemos que estamos de paso en esta tierra y para seguir a la vida eterna y disfrutar eso contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que toques corazones, Señor, que abras entendimientos, que abras esos ojos y esos oídos espirituales a todas las personas, Señor, que de momento no reconocen que están actuando mal, para que reconozcan su pecado, Señor, para que se arrepientan y te pidan perdón, Señor, y tú puedas ser misericordioso con ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Te pido que bendigas y guardes a todas las personas que están aquí conectadas y que se van a conectar, Señor. Y sabemos y confiamos, Señor, que tú estás siempre con nosotros. Sabemos y confiamos que tú peleas la batalla con nosotros y sabemos que tú intercedes por nosotros, Señor, siempre. Así que con esa fe y con esa confianza, Señor, nos entregamos a ti y te damos gloria, honra y honor por siempre y para siempre. Bueno, aquí terminamos el día de hoy. Que el Señor los bendiga muchísimo. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Les recordamos comunicarse a Casa Bendición si tienen necesidad de oración o de consejería, ¿verdad? Al teléfono 83-18-7361 y a participar de nuestras oraciones presenciales y de nuestras reuniones virtuales todos los días vía Zoom a las 7:30 de la noche. Que el Señor los bendiga muchísimo y que estén muy bien. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.